Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, bienvenidos una vez más a este tema, el Sermón del Monte. Hoy llegamos al corazón del carácter de Cristo y es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En un mundo donde muchos exigen justicia, Jesús eleva este principio superior. La misericordia no niega la justicia, sino que la redime. Y esta bienaventuranza la vemos en Mateo 5:7. Ella no se trata de solo ser compasivos, sino de reflejar el mismo corazón de Dios, porque Él es misericordioso. Misericordiosos en griego es elemone, que proviene de eleos, que significa compasión activa, mostrar bondad hacia quien sufre. No es solo un sentimiento, sino una acción que nace del amor. Y en hebreo, misericordiosos significa amor leal, fidelidad, gracia en acción. Y la frase alcanzarán misericordia en griego es elentesontai, del mismo verbo que significa recibir compasión o ser tratado con gracia. Esta frase implica una ley espiritual recíproca. Quien da misericordia recibe misericordia. Así que literalmente Jesús está diciendo: felices o dichosos los que practican el amor compasivo, porque vivirán bajo el mismo amor que dan. En la mentalidad hebrea, misericordia significa más que sentir lástima. Es un amor que se compromete y permanece fiel, incluso cuando el otro no lo merece. Existen dos palabras más en hebreo que son Gesed, igual a amor leal, verdad constante, fidelidad al pacto. Y la siguiente, Rahamín, igual a compasión entrañable, afecto que brota de las entrañas, como cuando una madre siente ternura por su hijo. En el Antiguo Testamento, la misericordia está ligada al carácter de Dios. En Éxodo 34:6 dice: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La misericordia es la forma más visible del amor de Dios en acción, y Jesús nos está diciendo: los que la practican son los que más la experimentarán. Vamos a ver algunos ejemplos de misericordia en el Antiguo Testamento. En Génesis 45, del 4 al 15, vemos la misericordia que tuvo José con sus hermanos, los cuales lo vendieron. Fue traicionado y encarcelado injustamente, y aunque José tuvo la oportunidad de vengarse, perdonó a sus hermanos. Sus lágrimas no eran de debilidad, sino de misericordia. Él reflejó el corazón de Dios al decir: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó hacia el bien. La enseñanza que vemos aquí es que la misericordia no niega el dolor, pero lo transforma en propósito. En 1 Samuel 12:10 vemos la historia de David y Saúl. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, quien era su enemigo, pero en vez de eso dijo: Dios juzgue entre tú y yo, y mi mano no será contra ti. David fue misericordioso, por eso Dios prolongó su reinado. En Jonás 3:4 vemos el mandato que Dios le da a Jonás de ir a Nínive y decirles que se arrepientan de su pecado, porque si no Él los va a destruir. Y cuando Jonás predicó, ellos se arrepintieron
y Dios tuvo misericordia de la ciudad. Aunque Jonás quería justicia, Dios mostró gracia. Así que la misericordia de Dios es más grande que nuestra lógica humana. Ejemplos de misericordia en el Nuevo Testamento. En Lucas 10:30 nos habla de la parábola del buen samaritano. Jesús cuenta la historia de un hombre herido al que los religiosos ignoraron. Pero un samaritano se detuvo y no solo sintió compasión, sino que actuó con misericordia. Y Jesús concluye: ahora ve y haz tú lo mismo. En Juan 8 del 1 al 11 vemos a Jesús hablando con la mujer adúltera. Cuando todos querían apedrearla, Jesús se inclinó y escribiendo en tierra dijo: el que de ustedes esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y una vez todos se fueron, miró a la mujer y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no excusó el pecado, pero ofreció gracia en vez de condenarla. En Juan 21:15, Pedro, después de negar a Jesús, aunque él falló, Jesús no lo descartó. Lo restauró con 3 preguntas de amor y fue: Pedro, ¿me amas? La misericordia no solo perdona, reconstruye, restaura. En Lucas 15:11, el padre del hijo pródigo corrió hacia el hijo que venía a pedirle perdón, lo abrazó y celebró su regreso. La misericordia siempre corre antes que el juicio. Ella es el lenguaje de los corazones transformados. Cuando logramos entender cómo funciona la gracia de Dios, no podemos ser indiferentes ante el dolor ajeno. En palabras simples, el que ha experimentado misericordia se convierte en canal de misericordia, y la promesa de Jesús es que a los misericordiosos Dios los va a tratar con misericordia, no solo en la eternidad, sino aquí mismo en la vida diaria, porque la misericordia siempre regresa. ¿Cómo aplicamos la misericordia a nuestra vida hoy? La misericordia sana relaciones rotas. Cuando perdonas a alguien que te ofendió y rompes el ciclo del odio, abres la puerta a la restauración. Efesios 4:32 dice: sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose como Dios los perdonó. La misericordia vence el orgullo. Ser misericordioso no significa aprobar el mal, sino negarnos a devolver mal por mal. Nos libera del deseo de venganza y nos pone en el camino de la gracia. La misericordia es el ADN del reino. No podemos hablar del Evangelio sin hablar de misericordia, porque la cruz misma es la máxima expresión de este atributo. Pues Jesús recibió nuestro juicio para darnos su perdón. Además, la misericordia trae la presencia de Dios. Santiago 2:13 nos dice: el juicio será sin misericordia para aquel que no tuvo misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando somos misericordiosos nos alineamos con la naturaleza del Padre. La misericordia se demuestra en lo cotidiano, en la forma como hablo de otros cuando no están presentes, en cómo trato a aquellos que no pueden devolverme un favor y en cómo me refiero a otros cuando me fallan. Cuando decido perdonar una traición en vez de vengarme, estoy teniendo misericordia. Cuando ayudo a alguien sin esperar recompensa, estoy mostrando el amor de Dios. Cuando trato con compasión a quien se equivoca, estoy reflejando a Jesús. Cuando intercedo por alguien que me lastimó, estoy actuando como hija del reino. En conclusión, Jesús promete que los misericordiosos serán saciados con la misma medida de gracia que ellos han dado. La misericordia es una semilla que nunca muere.
puede tal vez tardar, pero siempre produce cosecha. En el reino de Dios, la justicia sin misericordia se convierte en dureza y la misericordia sin justicia en debilidad. La cruz es el lugar donde la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron, según el Salmo 85:10. Oremos. Señor, gracias porque me has mirado con misericordia cuando menos lo merecía. Enséñame a hablar con compasión en mis palabras y en mis acciones. Ayúdame a perdonar a aquellos que me han lastimado. Ayúdame a vivir cada día con un corazón que respire gracia hacia los demás. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que nuestro ejemplo a seguir es Dios. Y en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, nos dice que cada mañana sus misericordias nuevas son. Espero que este mensaje haya bendecido tu vida. Dios te guarde. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga.